Mira, ahí están todas las redes abajo, ¿ya viste? Ya vi, Y ya CDI de estamos aquí por vida. en vivo. Siempre me pongo nerviosa todavía. No, respira hondo, nada más yo porque no digo nada hasta que quiten el logo, pero me tiene así que creo que ya estamos en Facebook, pero tenemos que esperarnos a que quiten el logo. Pero en vivo ya estamos. Vale. Buenísimo, listas. Pues hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí con Amaranta Leiva, que nos hizo favor de darnos un ratito de su tarde para platicar de este libro, un libro para niños que se llama ¿Sabes quién es Zapata? Bueno, ahorita Amaranta nos va a contar un poquito del libro, pero me gustaría presentar a Amaranta para que todos sepan quién es, porque tiene un trabajo padrísimo detrás. Bueno, Amaranta es originaria de Cuernavaca. Bueno, es dramaturga, actriz y titiritera, cosa que nunca, no cualquiera, ¿no? Es algo padrísimo, divertido, que creo que todos recordamos de nuestra infancia, así es que me parece interesantísimo, Amaranta. Y bueno, ella es egresada de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM, siempre ha estado cerca del teatro y bueno, desde pequeña, pero también de forma profesional desde 1989 y con la compañía de teatro de títeres Marionetas de la Esquina, ¿correcto? Bueno, está enfocada, por supuesto, al público infantil. Ahorita me estaba contando cómo le gusta trabajar con niños desde hace 20 años. Es directora del Centro Cultural La Titería de Marionetas de la Esquina. Ha participado en 25 montajes, ha escrito 15 textos dramáticos y sus obras han sido vistas en México, pero también en el extranjero. Hay aquí una lista de un montón de teatros donde se han presentado en el Kennedy Arts Center, Arts Center de Miami, en el Chicago Humanities Festival, Serge Storm Center en California, Brooklyn Academy of Music, en el Festival Cervantino, en el Festival del Centro Histórico y bueno, en un montón de escenarios que bueno, te felicito. Y ha publicado en México, en España, Alemania, y 3 textos suyos forman parte del Programa Nacional de Lecturas de la SEP. Bueno, entre sus obras están Mía, El vestido, Dibújame una vaca, El cielo de los perros, El intruso, y hoy está aquí con ¿Sabes quién es Zapata? Así es que bienvenida, Amaranta. Muchas gracias, Tali. Mucho gusto de estar aquí y de conocerte. Igualmente. A Bueno, ver, pues, sí. pregúntame. Yo te voy a preguntar, pero bueno, lo primero es cómo llega a ti este libro, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, como dijiste, yo nací en Cuernavaca, pasé toda mi infancia allá, que es la tierra es el estado de Emiliano Zapata, donde nació, en Villa de Ayala, y entonces allá la figura de Zapata pues es muy importante, hay estatuas por todos lados. Cuando entras a la ciudad de Cuernavaca, lo primero, bueno, está el famoso bolillo o la Paloma de la Paz, y luego estaba la estatua de Emiliano Zapata. Entonces, pues todos los niños en la escuela vemos la historia de Emiliano Zapata. Pero además resulta que en mi caso yo tuve unos papás muy locos, un papá sobre todo, que ya murió y que hacía teatro, un teatro que en aquella época era un teatro político, fuerte, que quería pasar las ideas a la gente, hacían teatro en las plazas, en la calle, y mi papá interpretaba a Emiliano Zapata, contaba la vida de Emiliano Zapata a partir de lo que el pueblo, la gente le iba contando. Mi papá era bigotón, como Emiliano Zapata, entonces pues yo de chiquita de pronto lo veía a él y para mí Zapata significaba mi papá. Como mis papás estaban separados, cuando lo iba a ver, pues lo acompañaba a sus funciones y ahí veía cada tarde en las plazas de cada municipio del estado de Morelos cómo contaba su historia. Había muchísimas cosas que yo no entendía, pues porque era una obra
pensada para los adultos, para la gente del pueblo, no se pensaba tanto en un teatro para niños, no es que no se entendiera del todo, pero no sé si te acuerdas cuando eres chico, de pronto hay demasiadas palabras que no entiendes, se te va perdiendo la historia porque estás tratando de entender el significado. Yo creo que me quedé con muchas preguntas desde entonces y siempre con el deseo de que Zapata en esa obra no se muriera, porque el que se moría era mi papá. Entonces, pues siempre se me quedó esa imagen de Zapata, se me quedó la imagen de mi papá y que siempre le decía a mi papá, y no puedes hacer que hoy Zapata no se muera. Y yo creo que de ahí se quedó esa idea de contar un Zapata para los niños de una forma más cercana, para ir entendiendo quién era Emiliano Zapata, por qué los ideales por los que luchó, cómo los fue formando, porque creo que en la escuela partimos ya de la figura del héroe, ya formada, ya mítica, y yo siempre quise saber cómo era que Zapata pues había decidido luchar por su pueblo y por las tierras de su pueblo. Y así fue que un día escribí esta historia, que es de dos amigos que tratan de contar la historia de Zapata, uno cree que sabe más que el otro, y hay un corridista que los va acompañando, que es un poco la historia del pueblo, la historia de la historia oficial de este Emiliano Zapata, pero la historia del pueblo, porque los corridos, en Morelos hay muchísimos corridos que cuentan la vida de Emiliano Zapata, y y bueno, pues hicimos una recopilación de todos estos corridos, que además mi papá me cantaba como canciones de cuna para dormir, entonces yo me las sé al derecho y al revés, ¿no? Y pues con esos corridos junté esta historia, armé esta historia, pues que lleva mucho de mi infancia y del cariño que le tuve a mi papá. Está muy bonita la historia, que, o sea, esta parte sentimental que hay detrás de un libro que no todos podemos conocer cuando compras algo, no siempre conoces lo que hay detrás, así es que está muy interesante. Mil gracias por compartirla. No, Yo pues te así quiero es. preguntar, ¿cómo entras a este mundo de los niños? De dónde decides que el teatro que tú vas a hacer, entiendo que hay influencia de tu papá, pero que va dirigido más bien a los niños? Bueno, mi mamá era actriz, tenía esa compañía con mi papá cuando se separan. Esta época eran los años 70, donde a México llegaron muchos exiliados políticos, cruzaron muchas ideologías en personas que iban y venían, gente de España, gente de Cuba, gente de Sudamérica, gente de Estados Unidos. Y pues yo vi ese mundo, ¿no? Desde chica. Y bueno, mi mamá se enamoró de Lucio Espíndola y juntos hicieron una compañía que se llama Marionetas de la Esquina y empezaron su obra su compañía de teatro de títeres, que sigue hasta la fecha. Y así fue como entré en este mundo de los títeres. Y luego, cuando entré a la universidad, desde la prepa, que decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No quiero hacer teatro, me revelo. No sé si les ha pasado, Oh, que de sí. pronto se quieren revelar. Y entré a estudiar letras hispánicas, porque siempre me ha gustado leer muchas historias, y de ahí encontré la dramaturgia, la descubrí, aunque siempre estuve cerca del teatro, pues para mí era un todo el teatro, ¿no? Y bueno, cuando pues, lo descubrí en la Facultad de Filosofía y Letras, me encantó, lo estudié mucho, y mis historias, naturalmente, contaban historias de niños, de lo que le pasaba a los niños, de lo que sentían, de lo que no sentían, de lo que no se atrevían a hablar, de cómo iban viendo el mundo. Y en esa época en México, ser dramaturgo de teatro para niños era así como, qué raro, ¿no? O sea, los dramaturgos hacen teatro para adultos, es lo que es lo fancy, lo importante, lo reconocido. Los que escriben historias para niños para el teatro, pues lo hacen en chiquito, en teatrinos, en escuelitas, todo en diminutivo. Entonces no lo veía como una opción. Mis maestros de dramaturgia me decían, ay, pero ¿para qué vas a escribir? Historias de abuelos, perros y niños son aburridísimas, me acuerdo que me decía este maestro. Y pues dije, pues no, a lo mejor no es un camino. Y en esa época llegó una escritora de teatro para niños que se llama Susan Lebeau y nos abrió a muchos. El camino, su manera de escribir nos abrió
el panorama, pero yo creo que sobre todo, y a mí en particular, me dio la confianza de que podía dedicarme a eso que yo quería escribir y hacer, que en México todavía no se veía bien. Hoy en día, por ejemplo, pues ya hay mucha gente que quiere escribir historias para niños, tanto en la literatura como en el teatro, ya se ve de otra manera, ya se respeta y se reconoce de otra manera, pero pues en esos días no. Y bueno, yo vivía esa disyuntiva de yo quiero hacer esto, pero se puede, ¿no? Y poco a poco me di cuenta que sí, que uno puede ir decidiendo caminos en la vida de lo que te gusta, si te gusta y si vas teniendo confianza. Claro. Y qué interesante esto que mencionas de el tema del respeto hacia los niños, porque no queda nada más en darles un espacio, sino en hablarles a nivel, eh, digamos, con este respeto que tú estás mencionando. ¿A qué voy? Al respeto a su intelecto, ¿no? A sus capacidades. Porque ahora que lo dices, pues siempre caemos un poquito lo que platicábamos tú y yo fuera del aire, como si estuviéramos Tomando un café juntas. exactamente, de cómo se ha manejado la educación, principalmente tú que hablas de Zapata, el tema de la historia con los niños, ¿no? De asumir que no son capaces a veces de entender que existen grises, que no todos los personajes son buenos, que no todos los personajes son malos, ¿no? Tú ahorita que me cuentas esto, bueno, tanto tú como yo crecimos en un México que nos enseñaron que Zapata era un héroe, que no había nada que cuestionarle y que los malvados eran los que estaban del otro lado de la revolución, ¿no? Entonces, yo quiero que me platiques un poco cuál es tu enfoque, cómo buscas que los niños profundicen en el conocimiento a través de lo que tú escribes o a través de tus obras. ¿Qué quieres plantar en ellos? Eh, Creo que cuando escribo para ellos, lo que más me importa y preocupa es lograr personajes con emociones, emociones que tienen los niños, que tenemos los adultos y que los adultos no queremos aceptar que los niños tienen. Yo creo que un héroe, antes de ser héroe, es un humano con contradicciones, con emociones, miedo, alegría, enojo, deseo, todo, ¿no? Y de allí se puede partir para decir, no hay el blanco y el negro, esa gama de grises es el ser humano. Y el teatro es contar historias de la vida, de los seres humanos, de nosotros. Por eso también me gusta mucho escribir teatro, porque allí puedo desarrollar estos personajes, ¿no? Y atreverme a decir, pues sí, Zapata hizo muchísimas cosas, pero pues también tenía pues, sus contradicciones, porque era un humano. Y por eso en el libro un poco trato eso, de contar desde chico cómo fue formándose sus ideas. Yo tengo la cuestión y sé que lo pongo en el libro, que pues yo sí admiraba mucho la figura de Zapata, ¿no? Y lo que quise es un poco hacerle un pequeño homenaje desde su visión de la infancia, ¿no? Desde el niño que fue formando sus ideales. Un poco para contar con los niños y hablar con ellos y decirles, eres, desde hoy tú ya eres un individuo que piensa, que siente, que se le puede escuchar y que se debe respetar sus opiniones y sus emociones. Yo creo que los adultos de pronto entre el tren cotidiano de la vida y entre que creemos que los niños siempre están en transición, pues no nos detenemos a decir, este es el niño y es un individuo de 6 años que sí, en un año va a tener 7, pero ahorita este es un ser humano al que lo puedo escuchar, con el que puedo hablar, y no con esta relación hegemónica del adulto y el niño, sino de colega a colega, de amigo a amigo, de escucha a escucha, ¿no? Yo sí confío mucho en cómo piensan los niños, cómo preguntan los niños, cómo observan el mundo, ¿no? Eso me pasa. Totalmente de acuerdo contigo. Me gusta esta idea, ¿no? Desde que tú eres chico, pues tienes estas capacidades
Y pensando un poco en Zapata, pues si hay algo que yo le admiro es este sueño que luchó hasta el final para cumplir, ¿no? Venga por las razones que tú cuentas en el libro, bueno, se los recomiendo en especial para sus hijos, porque esa es la idea, acercar a nuestros niños a conocimientos distintos. Claro que les van a hablar de Zapata en la escuela, pero este es un libro que les va a dar un enfoque un poquito distinto, que les va a permitir acercarse desde una forma divertida, y bueno, ojalá ahorita me quedé pensando que incluyeran en la escuela, es una forma de educar, dejar a los niños leer estos libros, ¿no? Ahorita me quedé pensando en eso. Ahora, yo quería decirte, Amaranta, ¿qué, ¿qué crees que significa Zapata hoy en día en México? O sea, a ver, está un poquito complicado, pero ¿seguimos hablando del mismo Zapata? Esa es mi pregunta. ¿Crees que el Zapata que se enseña es el Zapata con el que tú te quedaste? Qué buena pregunta y qué difícil, porque fíjate, justo el año pasado declararon el año de Emiliano Zapata, ¿no? Y en todos lados vimos su imagen y por todos lados se le hacían homenajes, etcétera. Pero yo creo que si algo tuvo Emiliano, como tú lo dices, es esta congruencia de ideales y pensamientos. Digo, tuvo mil errores, etcétera, ¿no? Pero fue congruente hasta el final, o por eso lo mataron, ¿no? Porque lo matan al final. Pero, Perdónenos que les estemos arruinando el final. exacto. Y híjole, hoy en día cómo hacen falta esas figuras, ¿no? Congruentes hasta el final. Y eso es lo que yo rescato siempre de esa figura de Zapata, que ni siquiera Pancho Villa, que también fue muy alabado, respetado y admirado, y yo también lo admiro mucho. Y pero fíjate, ¿te acuerdas lo que pasó el año pasado con esta exposición de pinturas en Bellas Artes de Emiliano Zapata, ¿no? Que se atrevieron a poner una imagen diferente de Emiliano Zapata y pues el revuelo que causó, porque sobre todo en Morelos sigue siendo un líder, sigue siendo ese ideal por el que se sigue luchando y por el que muchos campesinos han dado su vida y su trabajo. Entonces, bueno, ahí está el blanco y negro para que veamos que no solo los niños están creciendo con ese blanco y negro, como te decía, el lobo feroz y la caperucita, ¿no? Las imágenes que nos dan los cuentos de hadas reducidos, que no los cuentos originales de hadas, Claro. donde siempre es importante establecer quién es el malo y quién es el bueno. Bueno, pero eso es un concepto del niño de preescolar que necesita ir estableciendo para ir descubriendo ese mundo, donde coloca a los miedos, y para eso está el ogro, para eso está el lobo, para eso está la madrastra, ¿no? Lo mismo pasa, pero mira qué curioso que fueron los adultos, hombres, que fueron a reclamar de quitar ese cuadro, ¿no? Ese cuadro en particular. Entonces es cuando dices, quizá, y confirmo, ¿no? Las emociones de la infancia se nos quedan marcadas para toda la vida. Y hoy la figura de Zapata sigue siendo tan venerada y respetada, creo, por lo menos en los círculos donde yo observo, como antes, ¿no? Digo, ya hay artistas, ya hay gente que se atreve a ir mostrando otra imagen de él, pero ve lo que pasó, ¿no? Ese es un gran ejemplo. Tal vez nos hace falta un poquito dejar a un lado esta historia oficial también, ¿no? Habría Claro. superar esta parte de preescolar que tú dices que es necesaria, pero que tal vez tendríamos que crecerla y que superarla, ¿no? Bueno, para sembrar un Sí. poquito más de dudas, tener una sociedad que se cuestione un poco más, creo yo, partiendo, por supuesto, de libros como el tuyo, que senten las bases, que hagan entender de dónde viene, para que cuando crezcamos un poquito se pueda profundizar un poco más. Exacto, tener herramientas para pensar, para decidir y para opinar y para después ser mejores ciudadanos, ¿no? Que es lo que necesitamos ser, ¿no? De acuerdo, totalmente. Ahora cuéntame, ya entendí que Zapata es tu héroe y tiene además una connotación ahí sentimental,
pero te vas a aventar algún otro libro de algún otro personaje porque pues sí, un poco esa es la idea. Ya platicaré con mi editor, pero la idea era un poco seguir esta línea porque sí me han pedido mucho en todas las presentaciones, siempre me hacen la misma pregunta, si vamos a seguir con esta línea. La verdad es que este libro nació por idea de mi editora entonces, Dania Mejía, y luego lo retomó Diego. Y los dos, pues siempre me apoyaron mucho en esta idea de pasar el texto dramático, la obra, a cómic. Eso es muy lindo, ¿no? Porque yo sé que es difícil leer teatro, pero nunca hubiera pensado que funcionaba tan bien para ser adaptado a un cómic. claro. Y Aarón Cruz, que fue el ilustrador elegido, pues a mí me encantó su trabajo, me encantó sus colores, me encanta su estética y cómo logró mantener la ironía y los juegos de palabras, los juegos entre los personajes con sus dibujos, ¿no? Está el momento en que matan a Zapata y la sangre está ilustrada, mostrada con un aparatito de catsup o de mostaza, ¿no? Entonces esos guiños que en el teatro pues son más fáciles de hacer, pero pues aquí me encantó, o cuando el patrón les quita la tierra, entonces jala como si fuera un pergamino, etcétera, ¿no? Todos esos símbolos que pues que no se perdieron y que Aarón los adaptó muy bien a la ilustración. Claro, sí, definitivamente. Y bueno, la importancia de la imagen también para los niños, ¿no? ¿Cómo puedes comunicar tanto sin tener que escribirlo todo? Eso es muy rescatable de tu historia, de tu libro, de este cómic, no sé cómo llamarlo, de este guión incluso, ¿no? Porque cuéntame un poquito de eso. ¿Está hecho para representarlo con títeres? Sí, el texto originalmente se montó con títeres, con mi compañía que se llama Marionetas de la Esquina. Somos dos actores, yo soy la niña y está mi compañero Jonathan y actuamos juntos y tenemos un corridista que es de Morelos, Arturo Torres el Churro le llaman, es muy famoso en Cuernavaca, en Morelos, porque pues va por todos lados con su guitarra, y los tres somos el equipo, y todo va comenzando en una mesita, aparentemente una mesita, ahí vamos jugando con los títeres, pero esa mesita va creciendo y al final construimos la imagen de Emiliano Zapata que se queda en el escenario como homenaje a su figura, ¿no? A su estampa. Justamente el año pasado y antes de que comenzara la pandemia, hicimos una gira por casi todo el estado de Morelos y la verdad era súper bonito porque a veces nos presentábamos en teatros, a veces en escuelas, a veces en plazas, pero llegaron gente de mucha, ¿no? Que conoció a la Zapata, o su papá conoció a Zapata, o el abuelo estuvo con Zapata, o con la gente de Zapata, y entonces era muy lindo ver a los viejos del pueblo reconocer cosas y al final se acercaban a darnos otras anécdotas, entonces fuimos recopilando anécdotas y los niños y las niñas que veían, hubo un pueblo, por ejemplo, donde empezamos a cantar el corrido del final de la muerte y todos los niños empezaron a cantar con nosotros, ¿no? Súper emotivo. Y hubo otros lugares donde los niños no sabían de Zapata, ya no se los habían enseñado en la escuela. En Morelos, ¿qué me estás En Morelos. Ahora, era un lugar donde la escuela se cayó con el terremoto y desde entonces no habían recomenzado las clases o estaban en tiendas de campaña, entonces pues las clases, la educación pues se ha detenido un poco. Pero imagínate que en Morelos hay niños que ya no conocen la historia de Emiliano Zapata, ¿no? tenemos unos retos ahí bien importantes, Sí. bien importantes. Pero bueno, qué padre esto de tener contacto, qué interesante con gente que te puede contar anécdotas todavía de esa época. Sí, 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 sí. Tienes aquí algunas felicitaciones por ahí. Lisita, no, bueno, así está su nombre, qué interesante, dice, jamás me había tocado escucharlas, pero bueno, qué bueno que están oyendo sobre Amaranta, vale la pena que aprendan un poco todo lo que hace, porque no se queda en este libro, ¿no? Está el tema del teatro y de los títeres, se me antoja llevar a mis hijos también, verás,
súper interesante. Yo tengo recuerdos de chiquita de que me llevaran a obras que sí me quedaron muy grabadas. Lina Holtzman te aplaude y te felicita. Cristina dice muy interesante y muy buena tu propuesta. Gracias, muchas gracias. Bueno, Amaranta, yo quería preguntarte también, esta faceta tuya de textos que leí en tu semblanza, que tienes y que se utilizan para la Secretaría de Educación Pública, ¿qué son? ¿Son textos también enfocados hacia el tema histórico o más hacia teatro, literatura? Eso eran cuentos, cuentos para los libros de lecturas de la SEP. Okay. Ajá, eso eran cuentos y mis otros libros son sobre todo teatro y tengo una novela que se llama El Intruso, que está en Norma. ¿Que está enorme, dijiste? En la editorial Norma. También Norma. es enorme. Okay, perdón, dije, no se escuchó. Okay, en la editorial Norma, muy bien. Hablando de editoriales, ¿dónde pueden conseguir este libro de ¿Sabes quién es Zapata? Bueno, Zapata está en Alfaguara, en Penguin Random House, y lo pueden conseguir, pues ahorita está ¿se pueden decir nombres de las librerías? Bueno, está en casi todas las librerías, y pues ahorita virtualmente también creo que está en Amazon, y pues en todas las librerías que tengan venta por internet o por llegada a domicilio, pero pues si ya van abriendo las librerías, también pueden ir y pedir el libro de Zapata. Sí, sí están ya abiertas, según yo, la mayoría. Exacto. Es uno de los avances que hemos logrado en esta pandemia. Ahí Ya sé, vamos. ya sé. Bueno, tú ya me platicaste un poco el tema de los corridos, pero me encantaría que me dijeras un poquito más por qué decidiste incluir tanto el tema del corrido en el libro. ¿Tiene alguna cuestión también un poquito pedagógica? ¿Consideras que eso puede ayudar a que los niños se les pegue más o lo entiendan mejor? De hecho, yo creo que para los niños era de pronto difícil entender los corridos. Por eso, uno de los personajes, el niño constantemente está interrumpiendo al corridista, como un poco para jugar, explíqueme, y esa palabra no la entendí, sí la entendí, pero no, pero a ver, dígamelo con palabras más sencillas, porque mantienen, los corridos son los originales, mantienen las palabras, mantienen la rima, desde que se escribieron. Y para mí era muy importante tenerlos en la historia porque son parte del mito, son parte de la historia popular, de la voz del pueblo que ha mantenido la imagen de Emiliano Zapata, ¿no? Por eso también en la obra está el corridista y por eso en el libro está el pentagrama, para que se animen a sacar la melodía tanto en el piano como en la guitarra. Pero para mí es en este momento donde ya pasó tanto tiempo, donde hay zapatas en los libros de historia de la SEP, particulares, biografías por todos lados, en Anenecuilco está la casa de Emiliano Zapata, etcétera. Yo creo que de lo que más de lo que más mantiene esa esencia del mito de Zapata, de Zapata mito, pero también Zapata humano, Zapata niño, son esos corridos, ¿no? Porque si bien algunos cantaban, lo ponen como un gran héroe, hay otros que cuentan cómo era de niño, ¿no? Y también porque para mí, te digo, eran mis canciones de cuna, ¿no? Entonces, no puedo ir a contar una historia de Zapata sin sus corridos. Claro, definitivamente. Tal vez nos acercan un poquito más al Zapata del pueblo, ¿no? No al Zapata que construye, o sea, que se construyó a partir de la educación oficial, que es un Zapata un poquito ajeno, ¿no? No lo sientes tan personal, te están contando este héroe que queda lejos un poquito del ser humano. Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, Y está la voz, ¿no? La voz de quienes lo conocieron, ¿no? En esos corridos. claro, claro, la voz de ese presente, digamos, ¿no? De esas historias. Sí, 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 sí. No tanto lo que después se dice de él. Exacto. Y fíjate que ahorita que me lo remarcas, es un poco, digo, pues decirles a los niños, la revolución se iban enterando o por periódicos o por corridos, porque no había internet, no había celulares, ¿no? O sea, comparemos cómo pasaba la noticia antes y ahora, ¿no?
Era el Twitter de esa época. Era el Twitter de esa época, exacto. Un poquito más lento, pero pues sí, ahí Exacto. estaba la Ya gente llegaba. platicando sobre eso. Y bueno, cómo ha evolucionado, no, bueno, no necesariamente evolucionado porque no es que vaya para mejor, pero hoy en día que están tan de moda los narcocorridos, que muchas veces los niños es lo que escuchan. Ujú. Terrible, pero es lo que está pasando ahorita en la actualidad. Ahora, Sí. bueno, valga la redundancia. ¿Qué usos le ves, Amaranta, a tu libro, no? O sea, ¿cómo propondrías que se pueda utilizar en la escuela? Tal vez ahorita que platicaba se me ocurre, por ejemplo, ahora que están transmitiendo las clases, ya sea por internet o en algunos casos a través de la televisión, si se podría utilizar este guión, esta obra que tú escribes para transmitir la información a los niños, si has hecho un intento por ahí tal vez de promocionarlo de esta forma. Sí, qué buena pregunta. Y lo voy a comentar con mi editor, pero sí, pues es una herramienta para los niños, es una herramienta para las mamás y papás, que ahora ya nos volvimos maestros también, y es una herramienta para los maestros, porque justamente está el cómic, está el guión, está el pentagrama y al final hay actividades para hacer en casa, ¿no? Entonces, pues sí, como herramienta didáctica, en efecto, sí es un material completo donde puedes ver pues a Zapata desde niño. Yo creo que eso es como ir entendiendo cómo se van formando los héroes, si es que se forman héroes, porque al final lo que se preguntan la niña y el niño es, ¿qué fue Zapata? ¿Un héroe, un superhéroe, un líder? ¿Qué fue, no? ¿Cómo lo catalogamos? Un poco para trasladarnos a preguntar, ¿y para ti qué es hoy ser un líder o un héroe? Y como tú dices, a lo mejor hoy los líderes, qué horror de decirlo, pero son los narcos, ¿no? Pareciera. Y entonces es horrible porque entonces el bien y el mal ha cambiado y de pronto hay muchos que dicen, pues mejor me voy a hacer malo porque por lo menos voy a tener que comer, ¿no? Claro. Entonces un poco también para mí era muy importante rescatar a Zapata por eso, para decir, ¿sabes qué? Los ideales todavía cuentan, ¿no? Todavía importa tener esa integridad, todavía importa tener ideales, ¿no? Este, no sé, esto quizás soy de la vieja guardia todavía, pero yo sí creo que los niños son muy inteligentes y hay que apostar por ellos, ¿no? ¿No? Y bueno, tu libro es una apuesta y te felicito, la verdad, por la labor. Ojalá la continúes, ojalá salga esto sobre más personajes y podamos utilizarlo para acercarles a nuestros niños una visión un poquito más humana de los personajes que creo que sigue haciendo falta y que sigue siendo un reto. Claro, sí, en efecto. Pues a ver, ojalá les guste, cómprenlo y platíquenme, yo a mí me encanta cuando me contactan las niñas y los niños, me acuerdo, este libro se presentó en varias ferias del libro, pre-pandemia, y me acuerdo en la feria del Palacio de Minería, invité a dos niños que habían leído el libro y me acompañaron a leer. Entonces ellos leían el guión, una era la niña tal cual y otro representaba al niño tal cual, y lo iban leyendo del cómic. Ay, fue divino, divino en la sala, como sus voces, pues tan frescas, tan honestas, iban leyendo la historia, ¿no? Entonces, pues sí, y lo pueden cantar los corridos, etcétera, ¿no? Te felicito y creo que es una gran propuesta. Te digo, ojalá no quede nada más ahí, que se amplíe. Y te agradezco muchísimo, Amaranta, haber estado con nosotros hoy, poder platicar de tu libro. Muchas gracias a ti, De ti un Talí. poco, porque tienes una trayectoria súper interesante y con una propuesta que me parece muy rescatable, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Gracias a como ti. decía, se trata de estar con los niños, escucharlos, preguntarles, escuchar sus preguntas, escuchar sus respuestas, escuchar sus dudas, ¿no? Yo creo que todos deberíamos pararnos un momento en esta locura del mundo para escucharlos. Sí, sí, como dices, y para presentarles también, o sea, creo, o esa es la impresión que me deja, se ve que tú escuchas a los niños y que por eso sabes cómo acercarte. O sea, creo que nadie escribe un libro pensando en los niños sin tener este contacto con los niños tan
tan especial que tienes tú, ¿no? Que le has dedicado gran parte de tu vida a este trabajo con los niños y es claro que los conoces y estás enfocándote en ellos. Así es que creo que por eso te repito, por favor no lo pares y danos material para aportarles a nuestros hijos una visión un poquito distinta. Ay, muchas gracias. Sí, no, yo seguiré. Y sí, hago muchos talleres con ellos, siempre, ¿no? Estoy cerca para escucharlos, para preguntarles, para aprender de ellos. Pues muchas gracias. Si quieres nada más, antes de, ya mencionaste dónde trabajas tú y esto, pero ¿a dónde físicamente, si alguien quisiera acercarse cuando termine la pandemia, me imagino que ya puedan ir en físico a ver alguna de estas presentaciones, ¿dónde sería? Es en La Titería, el teatro se llama Centro Cultural La Titería, estamos en Coyoacán y tenemos la página que es latitería.mx. Durante la pandemia hicimos la titería virtual. Entonces ahí está lleno de videos, tenemos un personaje que es la vaca y la vaca le cuenta cuentos a los niños y inventan historias y tiene un en vivo en Facebook una vez a la semana, que además es súper bonito porque salió ese en vivo porque los niños le pedían a la vaca que por favor hablara con ellos, ¿no? Ahí me di cuenta de la necesidad de comunicar que tenían, Claro, de ser claro. escuchados, de ser escuchados. Y entonces es divino porque cuando aparece la vaca, en Facebook, ella está solita en su teatro hablando y los niños le escriben por el chat, ¿no? Entonces ya tienen un código para contarles de todo y le han contado de todo, desde la tristeza de no salir, de no poder ir de vacaciones, de no poder ver a sus amigos, muchos que conocen la titería de no poder ir a la titería, ¿no? La vaca se ha enterado de muchas De cosas. muchas cosas. La he hecho de terapeuta, pero qué increíble, qué importante. Exactamente. Definitivamente en esta época eso es lo que necesitan los niños, interactuar. Así Sí, es, sí, totalmente. nuevamente te felicito por pues prestar este espacio para ellos. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Amaranta. Pues compren el libro, vale la pena. Aquí nos están preguntando nada más. Bueno, si nos puedes platicar un poco del curso con niños que tienes, pero no, me imagino que es lo mismo, ¿no? No sé. No, ahí es, bueno, es la Escuela de Niños Escritores y esa va a comenzar en octubre. Es un trabajo que yo hago con los niños justamente para que escriban sus historias, escriban lo que sienten y sobre todo hacemos cuento y teatro. Entonces pasan de tercera persona a primera persona, luego hacen lecturas dramatizadas y luego hacen su teatro virtual, porque ahorita no nos podemos juntar. Pero esa es la idea, ¿no? Que la escritura se vuelva una herramienta de comunicación para ellos, para expresar lo que sienten, lo que viven, cómo ven el mundo, ¿no? El mundo que además es el mismo de chicos y grandes, ¿no? Aunque los adultos nos esforcemos por querer dividirlo en el de los chicos y de los grandes, es un mismo mundo para todos, ¿no? Claro, y nuevamente esta forma tuya de darles espacios a los niños, que no necesariamente hay que esperar a que seas grande para escribir o para que cuente lo que estás pensando o lo que quieres transmitir. Así es que Sí, sí, ya sabes, Amaranta da clases a los niños de escritura, que no es cualquier cosa. sí, ahí los espero y ahí está la información en latiteria.mx. Buenísimo. Pues gracias nuevamente, Amaranta. Te mando un abrazo. Igualmente, Tali, ojalá ya nos abracemos un día en vivo. Exacto, que nos conozcamos pronto. Exacto. Y bueno, buenas Gracias. tardes a todos los que nos andan viendo por ahí. Que tengan bonito resto del día. Exacto.